Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Queridos amigos y hermanos, queridos televidentes, nos alegra nuevamente poder estar en este lugar para poder compartir el mensaje de Dios para este tiempo. Estamos aquí desde San Pedro Sula, Honduras, y pues estamos contentos de saber que podemos llegar a sus vidas, a sus hogares, a través de este medio que Dios ha proveído para poder impartir así el mensaje de salvación a cada una de las personas que nos están mirando. Queremos en esta preciosa hora poder orar al Señor y luego poder compartir el mensaje de hoy, el cual se va a titular El reino de Dios está cerca. Vamos a orar, luego escucharemos un canto que tiene que ver con la preparación que realmente debemos tener. Vamos a orar. Querido Padre, Dios eterno, rogamos la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que todas aquellas personas que nos están viendo a través, Señor, de este medio, queremos que usted les bendiga y que el Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a sus vidas y a sus corazones. Y así, Señor, cada uno podamos entender que necesitamos comprender las profecías, necesitamos comprender los eventos, necesitamos, Señor, entender que su venida está cerca a esta tierra. Rogamos, Señor, sea usted con nosotros y también con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantaremos, queridos, entonces, este canto, Hijos del Reino, ¿por qué estás durmiendo? En el conflicto
Así es, queridos amigos y hermanos, queridos televidentes que nos escuchan a través de este medio. Ese canto es un canto que pues, nos ayuda a entender o a hacernos la pregunta si realmente estamos durmiendo o estamos atentos a los acontecimientos, a las señales que están pasando enfrente de nuestros ojos hoy en día. Ahora, queridos, recuerden ustedes, el título se llama El reino de Dios está cerca. Ahora, queridos, cuando nosotros nos damos cuenta que el reino de Dios está cerca, realmente la palabra de Dios a nosotros nos enseña en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, las Sagradas Escrituras nos enseña a nosotros lo siguiente. Porque dice allí, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Es interesante que cuando nosotros analizamos este texto bíblico, dice que Dios no hará nada sin que antes revele su secreto a su siervo los profetas. Queridos amigos y hermanos, Dios siempre en toda la historia ha tenido siempre hombres y mujeres a quienes les ha revelado a través de aquel tiempo, pues lo hacía a través de visiones, a través de sueños. Hoy, queridos, ya tenemos algo escrito y eso escrito pues es lo que nosotros debemos escudriñar ahora para poder entender lo que el Señor nos ha enseñado precisamente para este tiempo. La Biblia incluso dice que si nosotros queremos saber el futuro, necesitamos entonces mirar el pasado, porque el pasado nos revela lo que va a pasar realmente en el futuro. Y es interesante analizar, por ejemplo, lo que la Biblia nos menciona en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9. Podemos leer allí lo que la Biblia nos enseña. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Qué es lo que fue? Dice lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, queridos amigos, nosotros entonces analizamos allí y dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Cuando menciona la palabra fue, es en el pasado, y lo mismo que será, pues está hablando acerca del futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Pasado, lo mismo que se hará en el futuro. Entonces aquí nosotros podemos mirar que viendo el pasado, entonces nosotros podemos entender el futuro. Así es que nos damos cuenta, queridos, que cuando la Biblia nos habla acerca del reino de los cielos, era uno de los mensajes que predicaron aquellos hombres de Dios como Juan el Bautista y otros más. Pero es interesante analizar también lo que la Biblia nos menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice en esa cita, mis hermanos y amigos, que las cosas secretas pertenecen, dice, a Jehová nuestro Dios, pero que las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda palabra de esta ley. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros. Queridos, aún el libro de Apocalipsis, que es un libro en su mayor parte de simbología, nosotros nos damos cuenta que esas cosas, el libro de Apocalipsis cuando habla se refiere a revelación. Eso significa el libro de Apocalipsis. Entonces,
esas cosas fueron reveladas a nosotros, pero hay cosas secretas que no nos pertenecen a nosotros saber. Por ejemplo, hay algunas cosas en las que no tenemos hoy por hoy una respuesta, pero querido, cuando nosotros vayamos al cielo tendremos la oportunidad de preguntarle a Dios de esas cosas secretas, ¿verdad? Pero tristemente vivimos en un mundo donde hay personas que no entienden las cosas reveladas y están como por saber las cosas secretas de Dios. O sea, el ser humano siempre hace las cosas como al revés. Pero querido, son las reveladas las que nosotros tenemos que procurar entender. Ahora, la palabra de Dios es una revelación para nosotros. Y la Biblia dice que es la palabra más segura a la que hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que debemos escudriñar entonces la palabra de Dios. Ahora, querido, es interesante analizar, por ejemplo, que Dios reveló a través de las profecías, a través del estudio de las Escrituras, a Zacarías mientras oficiaba en el altar, en el templo en Jerusalén. A él se le reveló el nacimiento del Mesías. También en las colinas de Belén, los ángeles anunciaron también que había de nacer en Belén de Judea el Hijo, es decir, que había de nacer Jesús. También en Jerusalén habían acudido los magos en busca del rey que había de nacer. Y también en el templo estaba Simeón y también una mujer que se llamaba Ana, que ambos anunciaron el nacimiento de Jesús. Precisamente Simeón dice que tuvo en sus brazos al niño y él mismo dijo, bueno, ahora mis ojos han visto al Rey, al Salvador, y puede, dice, tu siervo ahora descansar en paz. Ana era una mujer que barría en el templo y dice que cuando María y José estaban allí, ella comenzó a hablar acerca del niño. Y también nos llama la atención que Juan el Bautista fue uno de los que anunció también la venida del Mesías. Es decir, que a Juan se le fue revelado la venida del Mesías, y también a los del Sanedrín, que ellos también pudieron notar los milagros, todo lo que Jesús hizo cuando él empezó su ministerio. Entonces, mis hermanos, Nicodemo mismo y José de Arimatea, estos dos personajes que pertenecían al Sanedrín, ellos mismos reconocieron que Jesús realmente era el Mesías que había de venir. Pero nos llama la atención, hay una cita en El deseado de todas las gentes, página 198, que dice lo siguiente. Veamos qué dice esta cita del espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, página 198. Es interesante cuando nosotros analizamos acá, dice lo siguiente: si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio, dice, al mundo. A ellos fue dado primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos, dice, maduraron en abierto oído y el corazón de la gente se apartó de Jesús. Es decir, que en ellos había incredulidad, no creyeron que Jesús realmente era el Mesías. Ellos realmente descuidaron el estudio de las profecías bíblicas. Ahora es interesante que por esta razón entonces se predicó el mensaje. Juan el Bautista predicó un mensaje
¿Y cuál fue el mensaje que Juan el Bautista predicó, queridos amigos y hermanos? Dice así en el libro de Mateo, Mateo en el capítulo 3, las Sagradas Escrituras nos dice lo siguiente, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Queridos, cuando nosotros vemos esta cita, nos damos cuenta cuál fue realmente el mensaje que predicó Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno se pregunta, ¿a qué se refería Juan cuando hablaba acerca del reino de los cielos se ha acercado? Y vemos una secuencia de las citas que vamos a mencionar y nos vamos a dar cuenta quién era para Juan el reino de los cielos. Pero recuerden una cosa, el mensaje que Juan predicaba era un mensaje de arrepentimiento, donde en especial Juan el Bautista predicó a la nación judía, porque la Biblia dice que vino para preparar el camino para la venida del Mesías. Lo que eso significa era que el pueblo judío estaba en habían entrado en un descuido, no habían estudiado, no habían escudriñado la palabra de Dios debidamente como debieron haberlo hecho. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17, dice también que Jesús predicaba el mismo mensaje que Juan. Veamos qué dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, noten bien, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también daba este mensaje del arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Ahora, mis hermanos, ¿por qué Jesús también era el mismo mensaje que predicó Juan? También nosotros podemos analizar otras citas donde menciona que los discípulos también predicaban el mismo mensaje diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, fíjense que en las profecías bíblicas, la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, que Jesús hizo mención a una profecía concerniente a su visitación cuando Él estuviera en esta tierra. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: después que Jesús fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este texto nos ayuda a nosotros a entender aún de una mejor manera el hecho del por qué Jesús decía el reino de los cielos se ha acercado. Había llegado el tiempo en que Jesús había de venir. Por eso el texto, si ustedes analizan, dice el tiempo se ha cumplido. Y es interesante notar el por qué Jesús habla de que el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refirió Jesús cuando habló de ese tiempo? Hermanos y amigos, queridos televidentes, en el libro de Daniel realmente estaba escrito cuando el Mesías había de venir. Aún con esas profecías que anunciaban la venida del Mesías, aún así, ¿cómo es posible que los judíos no entendieron? Veamos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. En Daniel estaba escrito cuando Jesús había de venir.
Daniel capítulo 9, versículo 24, las Sagradas Escrituras nos enseñan de la siguiente manera. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En algunas versiones dice 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir, dice, al santo de los santos. Así es que, mis amigos y hermanos, aquí nosotros nos damos cuenta entonces que en este texto nos enseña que estaban cortadas o estaban determinadas 70 semanas para tu pueblo, es decir, refiriéndose al pueblo de Israel. Ahora, queridos, lo que daba a entender era que al terminar ese tiempo, se iba a terminar el tiempo de gracia para la nación judía como nación preferida. Ahora, analizamos entonces otra cita interesante, el cual nos habla acerca de las 70 semanas. Es decir, las 70 semanas, queridos, cuando nos habla de 70 semanas, si lo sumamos en día, son 490 años, 90 días. Pero esas semanas no se estaba refiriendo a semanas literales, es decir, días literales, sino que se estaba refiriendo a día por año. Para entender eso en profecías, tenemos que leer Números capítulo 14, versículo 34. Números 14, versículo 34, veamos qué dice. Números 14, 34. Dice así: conforme al número de los días, dice, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces aquí vemos que un día en profecía es igual que un año. También lo miramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4 y versículo 6. En Ezequiel 4, 6 dice lo siguiente, Ezequiel 4, 6, dice así: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que, mis amigos, cuando hablamos entonces de las 70 semanas de Daniel 9:24, nos enseña a nosotros que eran 490 años. Ahora, ¿cuándo, en qué momento, pues, inició esas 70 semanas que son 490 años? ¿En qué momento? Vemos, por ejemplo, lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículo 25. Ahí nos describe en qué momento había de iniciar. Daniel 9, versículo 25, dice lo siguiente, 9:25. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, el texto en sí, al estudiarlo, lo que nosotros analizamos es que cuando se diera, dice así, el decreto o la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, cuando se diera el decreto dado por el rey Artajerjes, en ese momento iba a iniciar esa profecía de las 70 semanas. Solo que esas 70 semanas están divididas, según el texto bíblico, habla primero 7 semanas, luego habla 62 semanas y luego habla de una última semana. Es decir,
7 semanas más 62 semanas llega a 69 semanas. Más la última semana, entonces llegan a la semana 70. Si ustedes lo cuentan, 62 a 7 más 1, entonces son 69 semanas. Ahora, en la Biblia nosotros nos enseñan, por ejemplo, las primeras 7 semanas fueron 49 años, lo cual eso duró la construcción del templo de Jerusalén. En realidad, según la Biblia, duró 46 años. Pero en la profecía de Daniel dice que son 49, 7 semanas, 7 por 7 son 49. Entonces, pero ¿qué es lo que pasó entonces? Bueno, resulta que el decreto se dio años antes, es decir, no cuando se da el decreto se inicia la obra. Entonces, eso ustedes lo pueden leer también en el libro, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Allí está cuánto duró la construcción, para que ustedes vean que no se estaba refiriendo a días, sino que se estaba refiriendo a años. Podemos leer allí San Juan, capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Vean ustedes lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo siguiente dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice el 21, del templo de su cuerpo. Y el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, queridos amigos y hermanos, vemos que ahí los judíos dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú lo levantarás en 3 días. Obviamente Jesús no se estaba refiriendo a una construcción del templo, sino se refería al templo de su cuerpo cuando él iba a morir y luego iba a resucitar. Ahora bien, en el libro de Esdras, la Biblia nos menciona cómo iba a comenzar, cuándo comenzó, porque la Biblia a nosotros no nos deja en tiniebla en cuanto a los periodos proféticos. Nosotros entonces miramos en Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, versículo 14, veamos qué dice. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente, versículo 14, dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así que la Biblia a nosotros nos menciona que hubieron, hermanos míos, 3 decretos. Uno fue por el rey Ciro, el otro fue por el rey Darío y el otro fue por el rey Artajerjes, rey de Persia. Ahora, la Biblia a nosotros nos hace mención que el primer decreto, que fue el de Ciro, ese primer decreto se dio en el año 538, 537 aproximadamente. Eso fue antes de Cristo. Y el otro decreto que fue por Darío fue en el año 519 antes de Cristo. Y el rey Artajerjes dio el otro decreto que fue en el año 457 cuando él dio la orden. Vamos a comprobarlo en el libro de Esdras, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Veamos qué dice, 11, 12, también vamos a leer el 13. Dice así, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Versículo 12 dice lo siguiente, Artajerjes, rey de reyes,
a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Ahora dice en el versículo 13, por mí es dada orden, dice que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, dice, vayan. Entonces aquí está cuando se dio ese decreto. Ahora, querido, eso fue en el año 457 antes de Cristo. Resulta que cuando usted suma entonces esas 70 semanas, desde el año 457 llegaron hasta el año 34, cuando fue el apedreamiento de Esteban. Pero recuerde que la Biblia lo menciona y habla acerca primero de 7 semanas, que fue la construcción del templo de Jerusalén. Luego 62 semanas dice la Biblia que el Mesías sería ungido, es decir, que fue cuando Jesús fue bautizado. Y una vez que Jesús fue bautizado, entonces la Biblia nos menciona que allí, en el año 27, ahí se cumplieron 69 semanas. ¿Cuántas semanas quedaron pendientes? Bíblicamente solo una semana. Eso ustedes lo leen en el libro de Daniel, capítulo 9 y el versículo 26 y 27. Podemos analizar allí lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 26, dice lo siguiente. Dice así, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Del año 27 Jesús comienza su ministerio. 3 años y medio duró su ministerio, pero a la mitad de la semana dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Significa que Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, entonces ya no más sacrificio, ya no más cordero, ya no más sacrificios, porque ahora Cristo era el verdadero cordero que había de morir en la cruz. Entonces, mi hermano y mi amigo, aquí nos describe la palabra de Dios realmente a nosotros, cómo Dios había dado el tiempo señalado cuando Él había de venir. Espero que realmente hayamos entendido, hayamos comprendido eso. Entonces vemos acá que Jesús, por esa razón, le dijo a los discípulos lo siguiente. ¿Qué les dijo? En el libro de Mateo capítulo 10, vamos a ver allí lo que dice Mateo en el capítulo 10. Y vamos a ver el versículo 5 al 7. Mateo capítulo 10, versículo 5 al 7. Dice la Biblia que Jesús dijo estas palabras. Entonces, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué razón Jesús les dijo a los discípulos, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis? ¿Por qué razón Jesús dice eso a los discípulos? La razón es lo siguiente, tenía que predicar a las ovejas perdidas de Israel, porque para el pueblo de Israel estaba determinado que 70 semanas estaban cortadas, que el tiempo de gracia estaba a punto de cerrarse o de terminarse para la nación judía como una nación preferida. Entonces, queridos amigos y hermanos,
Por esa razón le llamó, precisamente les dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿En qué tenían que arrepentirse? Hermanos, estaban llenos de orgullo, estaban llenos de vanidades, porque se preocupaban más por vestirse, se preocupaban por comer, hacían banquetes con esplendidez en aquel tiempo, pero no estaban preocupados en conocer verdaderamente las Escrituras. Por eso Jesús en una ocasión les dijo, erráis por no conocer las Escrituras. Ahora, nosotros entonces miramos que Jesús ya les había hablado, les había predicado que el tiempo estaba a punto de terminarse. Ustedes lo leen en el libro de Mateo, en el capítulo 8. La Biblia nos habla en el versículo 10 al 12. Veamos qué dice. Jesús aquí dijo, por ejemplo, lo siguiente. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Israel no creyó en Jesús como el Mesías. Entonces dice el 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Querido, es interesante entonces cuando nosotros analizamos que Jesús les dice a ellos, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y muchos van a venir del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La gran pregunta es, si lo que pasó en aquel tiempo se va a volver a repetir, entonces, ¿será que va a pasar lo mismo con el pueblo de Dios en este tiempo final? Querido, eso nos hace pensar a nosotros realmente la necesidad de tener un estudio de las profecías bíblicas y mirar los eventos que están ante nuestros ojos para que nosotros nos podamos dar cuenta que el tiempo de gracia en nuestros días también está a punto de terminarse. Pero hay ciertas cosas que ciegan a la humanidad. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿qué cosas ciegan a la humanidad? Mira lo siguiente. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, en realidad se refería a Cristo Jesús en persona. Ahora, ¿cómo nosotros podemos analizar eso? Podemos analizarlo de la manera como lo dice el libro de Lucas capítulo 17, por ejemplo, versículos 20 y 21. Vean lo siguiente. La pregunta que ellos hicieron. Dice, hermanos y amigos, en el libro de Lucas, vamos a leer allí 17, Lucas capítulo 17, versículo 20, dice así la palabra de Dios, 21 en adelante también, dice, preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahora dice en el versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, mis amigos y hermanos, nosotros entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús dijo el reino de Dios está entre vosotros? Porque la Biblia a nosotros nos menciona que Jesús estaba allí presente. Por eso dice, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, querido, Jesús fue quien unió el cielo con el planeta Tierra. Él es el único puente para que nosotros podamos llegar al Padre. Ahora, es interesante que hablando acerca del reino de los cielos, entonces nosotros venimos y nos hacemos una pregunta. Queridos, estos fariseos
estaban queriendo entender acerca del reino de los cielos. Mira bien, hoy día hay personas que también se inquietan en saber acerca del reino de los cielos. Pero resulta que muchas veces perdemos de vista a quién es realmente el reino de los cielos. Es decir, que a veces se predica incluso que en el cielo hay cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y hay muchas personas que yo personalmente las he escuchado que hablan acerca de que en el cielo habrán cosas maravillosas, el árbol de la vida, calles de oro, mar de cristal. Y resulta que las personas ponen como sus ojos en lo material de lo que va a haber en el cielo, cuando verdaderamente debemos de ponerla nuestra mirada en Cristo Jesús. Yo quiero que tú y yo podamos analizar algo en esta hora, y es lo siguiente. Donde tú te encuentras hoy, si Jesús está contigo, ese lugar se convierte para ti y para mí un pedazo de cielo. La Biblia a nosotros nos enseña que para Pablo estar en la cárcel era como estar sentado en el reino de los cielos. Y tú te haces la pregunta, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Querido, es porque si tú te encuentras con Cristo, para ti el reino de los cielos es Jesús. Y si tú tienes un encuentro personal con Jesús ahora, es como que tú estuvieras en el reino mismo de los cielos sentado con el Señor. Entonces, tú y yo tenemos que entender que el reino de los cielos no es lo material. Ahora, una de las cosas que también tienes que entender es lo que Jesús mencionó en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18 y en el versículo 36. Me llama la atención lo que él mencionó allí. Y vean ustedes, queridos, que para Jesús el reino de los cielos no era esta tierra. Dice así en San Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino, dice, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ahora veamos esto. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, cuando dice mi reino no es de aquí, queridos, ¿dónde estaba la mirada de Jesús? Jesús estaba enfocado en la misión que había de cumplir y que su reino es el cielo. ¿Dónde está tu reino? Por eso recuerda el por qué Jesús dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Hoy yo te digo, en el nombre de Cristo Jesús, si tú estás muy afanado hoy y tu único entusiasmo hoy día solamente es el dinero, las posesiones, es la casa bonita, es el carro del año, querido, es satisfacerte en comer y en beber. Porque la Biblia dice que en el tiempo final Jesús dijo que como fue en los días de Noé, sería la venida del Hijo del Hombre. Muchos iban a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, construyendo, plantando, edificando. Entonces, parece ser que las personas hoy no están pensando realmente en el reino de los cielos. El reino de los cielos, querido, es Cristo Jesús. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es vanidad. Y tú y yo debemos entender que a través de las profecías bíblicas, Jesús está a las puertas. Que lo que está sucediendo ahora
que lo que estamos mirando hoy en el mundo. Desastres naturales, huelgas, sindicatos, pleitos políticos que miramos en el mundo ahora. La pandemia, terremotos. Querido, ¿te das cuenta dónde está el reino de los cielos para ti? El reino de los cielos hoy día se ha acercado, querido. ¿Y sabes qué mencionó Jesús en el libro de Lucas 17? En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 22. Jesús dijo estas palabras. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En otras palabras, hoy día es cuando tenemos tiempo de poder ver esos días del Hijo del Hombre, de poder encontrarnos con Jesús, de poder buscarlo a Él. Pero días vendrán cuando ya no habrá oportunidad. Y te darás cuenta que tu oro y tu plata, que tus posesiones, que tu riqueza, de nada servirán. De nada nos servirá. Por eso, querido, enamórate de Jesús. El espíritu de profecía nos menciona que los judíos fueron cegados. Y veamos qué dice esta cita maravillosa del deseado de todas las gentes. Página 202. Dice lo siguiente. Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de las profecías están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cerca. Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así también hoy, el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. Por eso se nos da un consejo en el libro de Lucas, en el capítulo 21. Vean ustedes, amigos y hermanos, queridos televidentes. Lucas 21, la palabra de Dios nos menciona en el versículo, mis hermanos, vamos a ver específicamente en el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, la Biblia también nos menciona en el 31, vean el versículo 31 dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. Versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. El versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante
del Hijo del Hombre. ¿Quiénes son los únicos que van a estar en pie, queridos amigos y hermanos? Los únicos que van a estar en pie son aquellos que estén velando en todo tiempo, aquellos que están orando, aquellos que están teniendo comunión con el Señor, aquellos que en vez de enamorarse de las posesiones de este mundo, están teniendo una experiencia de caminar con el Señor a diario. Esas personas son las que van a estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga en su reino. Ahora, querido, para finalizar, la palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 6. Veamos qué dice primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice así las Sagradas Escrituras: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6 dice así: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La invitación que el Señor te hace a ti, querido amigo y hermano, querido televidente, es que no durmamos, que aprovechemos el tiempo, que miremos los eventos que están pasando y que nos demos cuenta que necesitamos buscar al Señor. Si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó a los judíos. Y queridos, la mayoría de los que componían el pueblo judío, los del Sanedrín, la mayoría rechazaron a Jesús como el Mesías. Cuando Jesús vino, no lo conocieron. La pregunta es, ¿cuántos iremos a estar listos para la segunda venida de Cristo, que muy pronto ha de sorprender a toda la humanidad en el mundo entero? Querido, ¿cuántos estaremos preparados? ¿Estarás tú preparado? ¿Estás tú alistándote? ¿Estás tú consagrando tu vida? ¿Estás tú buscando al Señor ahora? ¿O los afanes de la vida, o las riquezas, o la casa del año, o las cosas de este mundo están absorbiendo nuestro tiempo y están quitando el primer lugar a Dios? Querido, es tiempo de que podamos reflexionar y darnos cuenta que necesitamos buscar al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor, a través del poder del Espíritu Santo y a través del mensaje de la palabra de Dios, tu corazón sea quebrantado, transformado, podamos despertar del sueño y darnos cuenta que el tiempo, mi amigo, se nos está acabando. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.